Saludos, estimados colegas, estudiantes y entusiastas de la lingüística y la educación. Mi nombre es Andreina Ramos, soy licenciada en idiomas modernos de la Universidad de los Andes en Venezuela, profesora de investigación en la universidad y docente de lenguas extranjeras en la Escuela Superior. Y junto con la licenciada Jessica Rivas Murillo, una de las partes del podcast y blog Lingüística Hoy. Precisamente hoy, junto a la licenciada Jessica Rivas Murillo, licenciada en Educación, mención Lenguas Modernas y Filosofía, y quien es profesora universitaria en el IUESTA en Venezuela e investigadora en el área de Lenguas Modernas y Educación, queremos agradecer enormemente esta maravillosa oportunidad de participar en esta conferencia sobre interculturalidad, organizada de nuevo dentro de la Maestría en Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras de la Universidad de los Andes en Venezuela. Hoy pues compartimos con ustedes un tema que nos apasiona enormemente, la interculturalidad en el aula de lenguas extranjeras, y les damos la bienvenida a este webinar titulado Actividades didácticas para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en el aula de lenguas extranjeras. Bienvenidos. Buenos días a todos. Quisiera iniciar hablando un poco de lo que corresponde a la competencia comunicativa intercultural. Pero antes de hablar de eso, es necesario que definamos en qué consiste la competencia comunicativa, que tradicionalmente manejamos o que usamos bastante o planteamos dentro de lo que es el contexto de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Si nos vamos a la definición del Instituto Cervantes citado en CHEN 2020, vamos a tener que es la capacidad de formar enunciados que no solamente sean gramaticalmente correctos, sino también socialmente apropiados. Por otra parte, si revisamos en qué consiste esta competencia, cuáles son los componentes de esa competencia, vamos a tener un largo recorrido donde se han ido agregando y suprimiendo, combinando distintos elementos. Ahora, si revisamos específicamente a Mesadri, citado en Aramburu 2008, vamos a encontrar que dentro de esos componentes o competencias tenemos por un lado la competencia lingüística, que se referiría a todos los que son los conocimientos léxicos, morfosintácticos, fonológicos, textuales. Mientras que en el caso de la competencia paralingüística tendríamos cosas como el tono, la velocidad, el énfasis, las onomatopeyas en el acto del habla. Tendríamos también un aspecto allí paralingüístico, incluyendo lo que es la parte de la distancia entre los hablantes o interlocutores, que sería lo que es la proxémica, también el uso comunicativo de objetos, de la ropa, del cuerpo y el contacto, no solamente a nivel ocular de la vista, sino también el contacto físico o corporal. En cuarto lugar tendríamos también lo que es la competencia sociocultural, que vendría siendo ese saber comprender, interpretar, respetar los roles sociales y pues también comprender la cultura de cada país y todos los referentes aspectos sociolingüísticos que se puedan estar inmersos allí. También tendríamos lo que es la competencia pragmática o la capacidad de alcanzar objetivos a través de actos lingüísticos. Mientras que cuando damos ese paso a lo que es competencia comunicativa intercultural, lo que es el Instituto de Cervantes, en este caso citado por Valls 2011, nos va a hablar de una habilidad, pero la habilidad de ¿qué? Del aprendiente de segunda lengua o lengua extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de intercambios o comunicación intercultural. Que estos obviamente se van a producir con una alta frecuencia dentro de lo que es la sociedad actual, recordando que pues vivimos en un mundo globalizado donde el internet nos permite conectarnos con personas de todas partes del mundo, y que por lo mismo pues este tipo de comunicación es más común que antes.
Valls cita a Byram en 2011 para señalar las principales carencias del enfoque comunicativo y entre estas menciona que los elementos considerados por el enfoque comunicativo no son suficientes para conseguir una comunicación efectiva. Menciona también que se ignora el efecto en la comunicación de la actitud de los interlocutores en términos de conflictos y malentendidos productos de las diferencias culturales. La propia competencia lingüística y cultural y la propia identidad social del aprendiente de una lengua son ignoradas. Y esto es también un problema. Y menciona también la limitación la limitación de la competencia lingüística del hablante nativo con un nivel educativo elevado. Por lo tanto, lo planteado por Byram nos lleva a concluir que la competencia comunicativa intercultural es un enfoque holístico y a la competencia en comparación a la competencia comunicativa en sí, pues permite que el aprendiente y futuro hablante de una lengua extranjera logre tener una visión integral de la lengua y su cultura. Bueno, ya establecido este panorama general de lo que corresponde la competencia comunicativa intercultural o en lo que consiste esta competencia y por qué es tan importante, es necesario que ahondemos un poco más en qué elementos o componentes la integran. ¿Y qué ocurre aquí? Tenemos una serie de autores que plantean la competencia o esta competencia desde distintos puntos de vista, abarcando distintos elementos. Pero para efectos de la ponencia o del webinar, vamos a empezar trabajando o considerando lo que es el aporte de Byron, quien en 2002, en conjunto con Grigkova y Starkey, plantean un marco de 5 saberes para la competencia comunicativa intercultural, de los cuales el primero se referiría a los conocimientos declarativos o al savoir, mientras que en el caso del savoir comprendre se referiría a las destrezas de interpretación y relación. Por su parte, el savoir apprendre o faire se referiría a las destrezas de descubrimiento e interacción. En cuarto lugar tendríamos el savoir être, que vendría siendo las actitudes, y en quinto y último lugar lo que sería el savoir s'engager o el critical cultural awareness, o en español, como lo denominaríamos, conciencia intercultural crítica. Palabra clave aquí, crítica. Claro, no es el único autor que ha aportado en este sentido. Tenemos diferentes autores que han ido agregándoles otros elementos, han explorado un poco más o desarrollado algunas de estas ideas que ya planteaba Byron desde un inicio, siendo él uno de los fundadores o de los pilotos en términos del desarrollo de esta competencia. Y pues en este caso tendríamos a Rodrigo, quien fue citado en Moreno y Atienza en 2016, quien nos habla de la competencia o la capacidad de metacomunicarse como uno de los elementos esenciales dentro de la competencia comunicativa intercultural, es decir, de reformular de acuerdo a la situación. Y por otra parte tenemos a Dervin, quien también es citado por Moreno y Atienza en 2016 y nos habla específicamente del saber reaccionar o actuar. ¿Sí? Estos elementos también vendrían siendo relevantes a considerar dentro de lo que es la competencia comunicativa intercultural. Es decir, esta competencia no estaría limitada a una serie de conocimientos específicos sobre cultura, sino que iría mucho más allá de esta. Y esto nos lo va a confirmar también el marco común europeo. Sumado a lo planteado anteriormente por la profesora Rivas Murillo, dentro de la competencia comunicativa intercultural, el marco común europeo de referencia de las lenguas propone que, para efectos del Consejo de Europa 2001, las competencias generales del usuario de segunda lengua son las siguientes. Los conocimientos o el saber, que abarca los conocimientos del mundo, el conocimiento sociocultural y la conciencia intercultural. Las destrezas y habilidades, o el saber hacer, que son destrezas y habilidades prácticas, destrezas y habilidades interculturales.
La competencia, la competencia existencial, que es el saber ser, las actitudes, las motivaciones, los valores, creencias, estilos cognitivos, los factores de personalidad. También la capacidad de aprender o saber aprender, que es la reflexión sobre el sistema de la lengua y la comunicación y reflexión sobre el sistema fonético, las destrezas correspondientes de estudio y destrezas heurísticas o el descubrimiento o destrezas de descubrimiento y análisis. Bueno, ahora llegamos a la parte práctica, es decir, las actividades. En primer lugar, la actividad que les traigo, la primera actividad que les traigo se llama Religions and Prejudice. Las metas o los objetivos que tenemos en mente para lograr durante su realización, tenemos en primer lugar que buscamos explorar los prejuicios y estereotipos alrededor de las religiones. En segundo, aperturar espacios para la reflexión y la superación de esos estereotipos. Y en tercer lugar tendríamos lo que es la promoción o promover una actitud de empatía y tolerancia hacia otras religiones y posturas con respecto a la religión. Bueno, dicho esto, dentro de las competencias que tenemos en mente para la actividad, para desarrollar dentro de lo que es la actividad, tendríamos en primer lugar los conocimientos socioculturales, es decir, estaríamos hablando de ese componente del saber. También del saber comprometerse desde esa conciencia intercultural o conciencia crítica intercultural. En tercer lugar, lo que sería el saber ser desde el punto de la competencia existencial, porque vamos a buscar desarrollar actitudes en los estudiantes. Y por último, el saber reaccionar o actuar en esta ocasión desde un punto de vista muy particular, con el cual los estudiantes se van a encontrar en muchas ocasiones, no solamente dentro de un contexto extranjero, sino dentro del mismo contexto de su país. Bueno, en cuanto al contexto socioeducativo para la actividad, me gustaría aclarar que está pensada para una universidad, específicamente una institución educativa universitaria católica, la Universidad Santo Tomás de Aquino, donde tenemos o tendría específicamente el grupo de Lenguas Modernas 2 con la lengua de inglés, para un nivel o manejándose un nivel lingüístico de acuerdo al marco europeo de lo que sería A2 a B2 y pues grupo pequeño de estudiantes, es decir, que no sobrepasa de 8 estudiantes, con edades que irían desde los 18 a los 50 años y bajo una modalidad mixta. Esta institución en particular trabaja con sesiones tanto síncronas como asíncronas, presenciales y virtuales. Y también pues tomar en consideración que cada sesión síncrona tendría una duración máxima de 1 hora y media. Bueno, en cuanto a la actividad tenemos o se tiene planificada para realizarse en 3 sesiones o 3 clases. La primera sesión sería en línea síncrona a través de Google Meet y Telegram, para lo cual tenemos en total 5 pasos a llevar a cabo. El primero, que sería una lluvia de ideas donde se va a revisar el vocabulario referente a religión. En segundo lugar, una worksheet para lo cual vamos a trabajar desde Jamboard, en donde van a trabajar en pequeños grupos bajo la premisa de Define 10 Characteristics About These Religions, donde se le van a presentar diferentes religiones y ellos tienen que pensar en 10 características, ya sea con adjetivos, principalmente adjetivos calificativos, que puedan definir para ellos esas religiones. Aquí se va entonces a jugar muchísimo con esos conocimientos previos, con esos prejuicios, con esas ideas que ya tienen de las religiones o de lo que es una persona de esa religión. Luego tendríamos un espacio para la discusión sobre esos conocimientos previos y esos prejuicios que puedan tener sobre dichas religiones, por lo menos en el caso de la religión musulmana, que es una que se ha visto ante constante crítica en nuestro contexto aquí en el estado Táchira de parte de las autoridades católicas. Entonces aperturaría el espacio para ver qué opinan al respecto y qué se puede revisar y trabajar con respecto a estos elementos.
Luego tendríamos un espacio para un video TED-Ed donde visualizaríamos el video de The Five Major Religions, World Religions by John Bellamy, donde también pues vamos a tener que hacer una revisión de vocabulario pertinente y discutir con respecto a esa comprensión de. Hecho esto, pasaríamos ya a lo que sería la discusión, donde tratemos de encontrar esos puntos de encuentro, para hacer la redundancia, y también las diferencias entre las diferentes religiones, porque al momento de ver el video y de explorar, informarse más acerca de las religiones, de estas 5 religiones, nos encontramos que sí, hay diferencias, pero también hay puntos de encuentro, no todo es diferente. Ok, ahora, cuando nos referimos a la sesión número 2, que vendría siendo presencial, tendríamos en un primer lugar una revisión sobre las ideas que tienen sobre su propia religión, es decir, el catolicismo, así como también una revisión del vocabulario que manejan con respecto al catolicismo. Luego realizaríamos lo que es la lectura del poema Savior de Maya Angelou, donde se va a encontrar ciertos elementos que podrían percibirse desde el punto de vista religioso y con respecto a la iglesia, ya sea cristiana o católica. Esto pues nos va a dar espacio para hacer una discusión reflexiva sobre esa crítica que Maya hace dentro del poema hacia la iglesia, pero también por las razones que llevan a Maya a redactar este poema, a plantear esa crítica allí. Y también podamos discutir acerca de la diferencia que habría desde la visión de Maya y de algunas personas entre lo que es la fe y la religión, que no necesariamente va a ser igual para todos. Y en tercer lugar tendríamos una sesión en línea, asíncrona en este caso, donde trabajaríamos desde lo que es Telegram y Google Docs para la realización de una actividad que sería la redacción de una pequeña entrada. En este caso sería desde un punto de vista reflexivo, personal, individual, sobre lo que ha sido su experiencia durante las actividades, ¿sí? Para esto se plantean ciertas interrogantes que podrían ayudar a los estudiantes, a los participantes, porque estamos hablando de un contexto andragógico, a explorar esos prejuicios, estereotipos y críticas, y también su propia experiencia con respecto a la religión. Por ejemplo, ¿generó algún cambio las diferentes sesiones a las cuales participaron? ¿Descubrió alguna cosa? ¿Qué descubrió? ¿Qué pensaba antes sobre estas otras religiones? ¿Ahora qué piensa? ¿Qué imagen tenía sobre su propia religión? ¿Cómo la ve en este momento? ¿Cambió o se vio influenciada esa visión por la actividad o las actividades? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Sí? Estas son algunas preguntas que podríamos plantear simplemente para generar esa reflexión, para ayudar a los participantes a generar ese espacio de pensamiento crítico, reflexivo, esa autoevaluación con respecto a lo que es la competencia comunicativa intercultural, utilizando en este caso la lengua del inglés. Bien, en este webinar presentamos 4 propuestas de actividades didácticas dentro del aula de clase. Y mi aporte a esta propuesta didáctica son 2 actividades de estas 4 que proponemos. La primera es una actividad que se realiza para ser realizada en un aula de clases. Yo la realizo en la escuela superior, Rivers Academy, en Estados Unidos. Mis estudiantes están dentro de un nivel B1 y B2. Y de acuerdo con las políticas de la escuela, las clases son de máximo 15 estudiantes. Entonces son clases bastante pequeñas. Las sesiones son de 50 minutos. Esta actividad se llama Cada gota cuenta y busca reflexionar y crear empatía sobre las diferencias y similitudes en relación con el acceso al agua potable en las comunidades locales de Estados Unidos y en Latinoamérica. Esta actividad busca desarrollar competencias comunicativas interculturales
de conocimiento sociocultural o saber, de conciencia crítica intercultural o saber comprometerse, de destrezas y habilidades interculturales o de saber hacer. Ahora bien, esta es una actividad que se lleva a cabo en 4 sesiones y conlleva a un proyecto final que es una presentación individual. La primera sesión se titula ¿Cuál es tu opinión? Y es una actividad en donde se estimula a la conversación y el cuestionamiento de las prácticas propias, las prácticas personales del uso del agua potable por medio de preguntas. Dentro de esta actividad también se presentan fotografías relacionadas con la falta de agua en Guinea Ecuatorial. Se realizan descripciones de las fotografías con la participación de todos y se invita a responder la pregunta ¿cuáles son los problemas de agua potable que se enfrentan en Estados Unidos? Al final de la clase, los estudiantes escribirán un párrafo acerca de lo que opinan sobre los problemas de agua en la región y se presenta la idea de cada estudiante para una breve discusión. La segunda sesión la segunda clase o la actividad se llama ¿Dónde está el problema? Y ya es una actividad investigativa de forma individual en la que los estudiantes hacen una pequeña investigación sobre cuáles son los países latinoamericanos con problemas agudos de acceso al agua potable. Discuten los hallazgos como grupo, responden de forma escrita a ciertas preguntas como quién es el responsable por el acceso al agua en las comunidades, cómo puede mejorarse la situación de una comunidad con problemas de acceso al agua potable, y se discuten las respuestas como grupo y se emiten opiniones. De igual manera se compara con la situación que viven algunas comunidades dentro de Estados Unidos. La tercera sesión es la escritura de un ensayo argumentativo. En clase se escribe un ensayo argumentativo de una página acerca de la postura personal sobre la importancia del agua potable, los problemas que se enfrentan, cómo pueden ser resueltos y se presenta el ensayo. Y la última y cuarta sesión se llama una organización que ayuda. Es una presentación oral, pues tras haber realizado una investigación previa en casa y haber preparado una presentación, los alumnos exponen acerca de la problemática del acceso al agua potable, del lugar sobre el cual investigaron previamente y sobre una organización dedicada a la preservación, conservación y ayuda de acceso al agua. Esta es una actividad que puede realizarse sobre muchos temas. Acceso a la educación, acceso a la comida. Es una actividad que nos da la oportunidad de poder establecer empatía y reflejar nuestra realidad o la realidad del contexto en donde nos encontremos con la realidad y el contexto de otros. Y funciona increíblemente con adolescentes. Ok, en el caso de la actividad número 3 sería titulada Proverbs and Memes, y para eso planteamos 2 objetivos o metas en específico. La primera sería identificar los estereotipos referentes a la relación de los hermanos mayores y menores, y en segundo lugar tendríamos lo que es explorar las diferencias o los diferentes, la diversidad en lo que corresponde a la dinámica familiar de los hermanos. En términos de competencias, tenemos por un lado lo que serían las competencias socioculturales sobre las relaciones y estructuras sociales en términos del saber. Por otra parte, tendremos la iniciación en la conciencia intercultural crítica, es decir, el saber comprometerse. ¿Por qué hablamos nada más de estas 2 competencias y de esta manera? Porque estaríamos hablando de un contexto socioeducativo, de asesorías personalizadas de inglés para un niño de 11 años cuyo nivel de inglés o nivel de la lengua meta, de acuerdo al marco común europeo, vendría siendo de A2, bajo una modalidad presencial y con sesiones de 1 hora y media. Para esta actividad en sí se plantea como tal que en una primera sesión se inicie mostrándole una foto
Foto que obviamente se pedirá primero a los representantes, donde muestre a su o sus hermanos y se le haga la pregunta "What do you see?". Luego de esto se pasaría a realizar una lluvia de ideas bajo la pregunta o a partir de la pregunta "How do you describe your brother?", de manera tal de que el estudiante pueda proporcionar diferentes adjetivos y diferentes términos en la lengua meta principalmente, describiendo o dando características de lo que considera que o como considera que es su hermano. Luego, pues aprovecharíamos para hacer un repaso de vocabulario relacionado con la familia y los adjetivos descriptivos y continuaríamos con la presentación del primero de los memes que vamos a trabajar o que vamos a utilizar, el cual pueden observar aquí en la diapositiva y que dice, para aquellos que pues no puedan visualizar correctamente: "When brother asks me if he is really adopted, you, youngest sibling in this case, I want the truth. Me, you can handle the truth". En este caso voy a aclarar algo. El meme lo podría utilizar de dos maneras, refiriéndome a la relación de él con su hermano más pequeño o de él con su hermano mayor. Dependiendo de eso, se podría asociar esas actitudes o ese significado con su realidad particular. Luego de esto, pues tendríamos una discusión sobre el meme en sí, sobre los significados que pueden estar allí inmersos, sobre buscar la identificación con esa realidad en términos de preguntas como, por ejemplo, "Is your relationship with your brother like the meme? Do you know someone like that? What do you think about it?". Es decir, no solamente de su relación con sus hermanos, mayor y menor, sino también de la relación de otros hermanos, por ejemplo, amiguitos de él, vecinos, primos, incluso la relación de sus propios papás con sus hermanos, porque ambos tienen hermanos. En el caso de su mamá, una hermana mayor y un hermano también mayor, y en el caso de su papá, pues que tiene también otros hermanos. Entonces se puede manejar esa dinámica y ver o explorar si eso que plantean en el meme se aplica para su realidad o la realidad de otras personas, y pues contrastar un poco. En algunas relaciones no va a presentarse o no va a ser así, en otras sí. Todo va a depender de con quiénes él se involucra y qué detalles se ha fijado con respecto a ellos, o qué elementos se ha fijado al momento de. Luego seguiríamos con la presentación de otro meme que tenemos también acá, que dice #growing up with siblings. Others, you have an older brother? He must be protective and nice. Me. Esto es un meme que también va un poco por esa línea de la relación entre hermanos como algo de conflicto o de ciertas bromas y demás. Entonces aquí vamos a realizar una discusión similar sobre ese significado que implica, y a su vez contrastarlo con el meme anterior y volver otra vez a identificar si ocurre o no ocurre en su realidad particular o realidad de otras personas. También podemos hacerle la pregunta aquí de Are all the older brothers like that? Es decir, todos los hermanos mayores, los demás hermanos mayores son así. Su hermano mayor, y eso es una de las cosas que podemos ir averiguando con el meme y con la discusión posterior, es que si su propio hermano mayor es así con él, si él es así con su hermano menor, y si los demás hermanos mayores que conoce se comportan de la misma manera o son diferentes, si son del tipo protector o son diferentes.
Bueno, en lo que correspondería a la tarea o homework, plantearíamos aquí una actividad de encuesta a familiares, amigos, conocidos del estudiante, bajo o con referencia a dos preguntas en específica. La primera sería, how is your relationship with your brother? Y la segunda, do you fight a lot? ¿Sí? Entonces el estudiante, como por lo general esas sesiones tienen una semana o más de tiempo entre una y otra, va a tener el espacio para poder preguntarle a sus compañeritos, ya sea usando su lengua meta o su lengua nativa, que es el español, su lengua materna, ¿cómo es eso? ¿Cómo se da esa relación? Claro, el niño tiene contacto con personas que saben inglés o saben un poco de inglés, o saben lo suficiente para tratar de responderle, como por ejemplo primos, amigos, sus propios papás manejan un poco de inglés, entonces él podría tratar de preguntarles a ellos en la lengua para promover el uso del inglés dentro de la casa. Esto por de nuevo el contexto específico y la dinámica que se lleva con este estudiante y su familia. Ahora, en cuanto a la segunda sesión, se tiene planteado unos aspectos específicos, ¿sí? Que vendría siendo esa presentación de la actividad o de la tarea, el reporte. Entonces, que por un lado tendríamos esa presentación oral donde se van a reportar los resultados de la encuesta, de qué fue lo que descubrió, cómo es la mayoría de las relaciones son de qué tipo o son cómo. Luego, esto sería complementario, realizado por parte de la docente, por de nuevo el tipo de dinámica que se maneja aquí. De mi parte, de parte de la facilitadora, se presentaría los resultados de una encuesta que realizó en línea sobre esas preguntas, cómo es la relación con sus hermanos, pelean mucho. Entonces aquí tendríamos un contraste, no solamente del cómo se maneja la dinámica para este estudiante, sino también lo que dicen personas de otros países, de otras culturas, en redes sociales, porque es una encuesta que fácilmente se podría hacer por Twitter, se podría hacer por Facebook, se podría hacer por cualquiera de las redes sociales, y pues con los resultados que se obtengan, sean muchos, sean pocos, pues se puede compartir bastante con los estudiantes, o en este caso con este estudiante en particular. Esto porque, bueno, existe un compromiso de parte también de la docente que permitiría la realización de este tipo de actividades. Luego pues se realizaría esa comparación, ese contraste entre los resultados de la encuesta que realizó el niño y la encuesta de la docente, y se discutiría también lo que sería esos estereotipos referentes a la relación de los hermanos mayores. ¿Are the memes true? ¿Se aplican siempre? ¿Is it always like that? ¿O hay casos específicos donde no es así la relación, donde es diferente? Entonces el fin de todo esto es precisamente mostrar eso, que puede ser muy cierto eso que muestran los memes en muchas ocasiones, pero no en todos los casos va a aplicar. Y esto va a diferenciarse también con respecto a otras culturas y otros países. Esto de nuevo es para ir iniciando al estudiante, un niño, en todo este ámbito de la interculturalidad y bueno, lo que representa esto de la competencia comunicativa intercultural. La próxima propuesta de actividad para desarrollar las competencias comunicativas interculturales que les traigo hoy es una actividad que se lleva a cabo en un contexto virtual de tutorías individuales y que ha funcionado de manera muy positiva igualmente en contextos presenciales de aulas de clase. Esta actividad se llama Los desafíos de la juventud en el mundo y va dirigida a adolescentes. Para este caso en particular, en que fue creada, va dirigida a una adolescente china, una estudiante china adolescente de 16 años, quien vive en Estados Unidos desde los 11 años y aprende español. Ella tiene un nivel de competencia entre A2 y B1 según el marco común europeo de referencia para las lenguas. La meta de esta actividad es lograr encontrar puntos comunes entre la personalidad e intereses propios
y los de jóvenes adolescentes en China, Estados Unidos y Latinoamérica. Al igual que comparar los desafíos que enfrentan los adolescentes en estas tres diferentes regiones y encontrar los puntos en común. Al ser una clase de 1 hora, las actividades de esta clase se distribuyen de la siguiente manera. Hay una actividad previa a la clase, en donde se le asigna al estudiante una entrevista a 4 amigos, entre amigos en China y compañeros de clase en la escuela, en donde se realicen las siguientes preguntas. ¿Qué quieres estudiar luego de la escuela? ¿Quiénes son tus ídolos o personas que admiras? ¿Quiénes son tus apoyos? ¿Y cuál es tu motivación? Luego, la estudiante en clase realiza una actividad en clase y presenta al menos 2 de sus amigos o compañeros de clase y cuenta las respuestas de la entrevista. Luego ella describe a cada persona durante el recuento utilizando los adjetivos de personalidad, y durante la clase también se realiza junto a su profesora, junto a la tutora, un mapa mental usando la información de la entrevista. Allí se compara los intereses propios y los intereses de los entrevistados en las distintas partes del mundo y reconoce los puntos comunes o las diferencias. Ya para el cierre de la clase se presenta cuáles son los puntos de encuentro y las diferencias entre los adolescentes entrevistados y cuáles son las dificultades que todos atraviesan. Para cerrar y continuar, se asigna una tarea y se asigna a escribir 5 frases que planteen cuáles son las formas en las que podemos reconocer a una persona diferente a nosotros y diferente o de otra cultura, diferente a nuestra cultura. Esta ha sido una actividad que ha probado ser muy positiva, pues engancha al estudiante, lo estimula a realizar una conexión con las diferencias, las similitudes y el reconocimiento y la empatía en el otro, y a verse a sí mismo en el otro y en las diferencias y en los retos que pueda estar enfrentando. Además de ser una actividad bastante divertida para los adolescentes. Para terminar, quisiéramos agradecer de nuevo esta invitación a participar en esta conferencia para la Maestría de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras de la Universidad de los Andes. Una vez más, la profesora Jessica Murillo y yo estamos muy agradecidas por la oportunidad y nos gustaría cerrar con una cita como lo hacemos en nuestro podcast Lingüística Hoy. Pierre Bourdieu dice: el objetivo de mi trabajo es mostrar que la cultura y la educación no son simples pasatiempos o influencias menores. Recordemos que la cultura y la lengua son parte de un todo. Seamos entonces ese puente que conecte a nuestros estudiantes con ese todo. Las referencias utilizadas para nuestro trabajo estarán disponibles para todos ustedes e igualmente nuestra información de contacto en Instagram, Twitter y vía correo electrónico. Muchísimo éxito para todos y muchísimas gracias por escucharnos hoy.